En esta perspectiva, el foco estará ubicado en la pared lateral izquierda, a una altura de 2,60, y a una distancia de 1,60. Para que lo ubiques, recuerda que cada recuadro de este perspectorama corresponde a 20 centímetros. Una vez ubicado F, o foco real, proyectaremos esta ubicación hacia el suelo, para encontrar F'. Una vez localizado F y F', procedemos a establecer las sombras. Como primer paso, determinamos la sombra de la cama, iniciando en la base inferior izquierda con un azimut lanzado desde F'. Este azimut sería cortado en su longitud por un rayo de luz, que parte del punto F. La siguiente línea, por determinar su sombra, corresponde a la línea horizontal que compone a la figura. Esta línea proyectaría su sombra en sentido horizontal, para ser limitada por una línea de luz que parte de F. Enseguida, determinamos la sombra de la línea que se dirige a profundidad. Esta línea se proyectará en sentido paralelo, de tal manera que, en este caso, se dirigiría hacia la fuga hasta conectarse con el buró. Para complementar esta sombra, buscaríamos el punto final de esta línea, que está ubicado en contacto directo con este mueble. Por lo tanto, la sombra está allí mismo y por consecuencia, la unión se hace de manera directa. Enseguida, la sombra a determinar sería la que corresponde al respaldo de la cama. Proyectamos un azimut a la parte inferior hasta golpear el muro de la jardinera, en donde se levantaría en sentido vertical para ser cortado con un rayo de luz, que parte de F. Partiendo de este punto, buscaríamos la sombra de la línea que va a profundidad y golpea a esta jardinera. Y por estar este punto en contacto con esta pared, la sombra está ahí mismo, por lo cual, procedemos a una unión directa. En la parte inferior de esta sombra, conectaríamos el origen de ella, que se encuentra apoyado en el buró y lo uniríamos directamente. Enseguida, localizaríamos la sombra de la jardinera vertical, tocamos la parte inferior con un rayo azimut, hasta que tenga contacto con la pared de fondo. En este contacto, la línea subiría de manera vertical, hasta ser cortada por un rayo de luz. Para complementar esta sombra, buscaríamos el punto final de esta línea de profundidad horizontal, donde nos encontramos que se encuentra en contacto con la pared de fondo. Por lo tanto, la sombra se encuentra allí mismo y corresponde a una unión directa. Posteriormente, anexamos la sombra del buró, en el cual proyectaríamos con F' un azimut en su base hasta cortarlo con una línea de luz. A partir de ese punto, proyectaríamos la sombra de la línea de profundidad horizontal de este buró, que se proyectaría de manera paralela hasta ser conectada a la sombra de jardinera. Enseguida, buscamos la sombra del taburete, en el cual proyectaríamos con F' un azimut en su base hasta cortarlo con una línea de luz. La siguiente sombra será la que corresponde a la línea horizontal, que se proyecta paralela, hasta ser cortada por el rayo de luz. A partir de ese punto, proyectaríamos la sombra de la línea de profundidad horizontal de este taburete, que se proyectaría de manera paralela hasta ser cortada por el rayo de luz. Enseguida, trazaremos la sombra de la línea horizontal posterior que compone este volumen. Esta línea se proyectaría también en sentido paralelo, hasta ser cortada con un nuevo rayo de luz. Y finalmente, para cerrar esta sombra, conectaremos la línea en la base del taburete, pues en esta línea nace la sombra. El siguiente paso sería determinar la sombra del peinador. Este se encuentra flotando, por lo que por medio de una proyección lo apoyaremos imaginariamente sobre el piso. Partiendo de esta proyección, lanzaríamos un azimut hasta golpear la pared lateral. Una vez que golpea esta pared, subiría de manera vertical hasta ser cortado con un rayo de luz que me daría uno de los puntos, y un segundo punto, con un nuevo rayo de luz para determinar la línea vertical del elemento flotante.
La parte superior de esta línea buscaría la sombra de la línea horizontal de este mueble, en donde el punto buscado de esta línea se encuentra conectado a la pared, por lo que resolvemos con unión directa. Enseguida, localizaríamos la sombra de la línea inferior de este mueble, que se dirige hacia la fuga. Esta línea caería en sentido paralelo sobre la pared vertical, también con dirección a la fuga, siendo cortada por un rayo de luz, para determinar su longitud. Partiendo de este último punto, buscaríamos de manera transparente el cierre de esta, donde procede también unión directa. Por último, determinaríamos la sombra que proyecta el espejo, que, aunque tiene un espesor muy pequeño, habría que determinarla. Por lo cual, partiremos de su apoyo en el piso. Este apoyo imaginario recibiría el azimut para proyectarlo sobre la pared lateral vertical, y subirlo de manera vertical hasta ser cortado por un rayo de luz en su parte superior. Partiendo de este punto localizado, determinaríamos la sombra de la línea horizontal que compone la forma del espejo, la cual, por estar conectada a la pared lateral, su sombra estará ahí mismo. Debido a esto procede la unión directa. A partir de esta solución, ambientaríamos nuestro interior, proponiendo acabados y ubicando una escala humana, a la cual determinaríamos su sombra.